12:11. Aquí sigue la W. Nos vamos con nuestra primera historia. Los invitamos a que se conecten ya, porque está con nosotros Henry Giovanni Cifuentes. Henry Giovanni Cifuentes. El nombre puede que a usted no le suene ni le diga mucho, pero para no ir más lejos, este hombre fue testigo clave dentro del caso en contra del secretario de Seguridad de Medellín, Gustavo Villegas, quien durante la alcaldía de Federico Gutiérrez terminó siendo detenido por las autoridades por vínculos con bandas delincuenciales en la ciudad de Medellín. Terminó pagando cárcel. Él, si mal no estoy, fue condenado, Mauricio, a un poco más de 2 años de prisión, ¿no? Sí, señor. Sí, por, señor. por delitos de abuso de función pública, de abuso de autoridad. Va a contarnos Henry Giovanni detalles de lo que él en su momento le reveló a la justicia, pero también nos trae historias de incumplimientos, también de ahí nuestro numeral. Porque luego de ayudar, luego de colaborar, luego de dar información, usted sabe que muchas veces eso trae, Andrea, beneficios y trae recompensas y demás. Le incumplieron, creo que en todo, Andrea. Sí, y aquí es importante un contexto, y es que Federico Gutiérrez, candidato a la presidencia, pues ha dicho de su secretario de Seguridad que es falso toda la información que se ha dicho sobre el señor Villegas, y que a él lo capturaron supuestamente por no denunciar una extorsión de 150,000 pesos, pero seguramente este testimonio dirá todo lo contrario. Vamos a ver qué nos dice nuestro invitado, Henry Giovanni Cifuentes. Eso será en segundos. Aquí sigue la W, ya estamos en vivo, les recuerdo, también en video, búsquenos en YouTube. Estamos como W Radio Colombia, búsquenos en Facebook, W Radio Colombia, siga nuestras cuentas o ingrese ya mismo a wradio.com.co, conéctese. A partir de este momento, la radio se oye y se ve. Conéctese a nuestras plataformas de streaming de YouTube y Facebook Live. W Radio Colombia. Sigue la W. Me quedo con el salmón, la pasta y para celebrar lo mejor de una gran reserva, porque en la Feria Carulla me puedo decidir por todo. Son más de 1,500 productos hasta con el 35% de descuento. Además, puedo ser uno de los 180 ganadores de una manilla cargada con 1,000,000 de pesos para comprar todo lo que me gusta y lo que me encanta. Nos vemos en el Carulla más cercano, carulla.com o app Carulla del 15 de marzo al 3 de abril. Feria Carulla. Decídete por todo. En elempleo.com hay miles de ofertas de trabajo que te necesitan. Encuentra cargos en diferentes áreas y sectores de todo el país con vacantes nuevas a diario. Aplica gratis en elempleo.com o en nuestra app. En el Festival Iberoamericano de Teatro te esperan 2 clásicos imperdibles. Acompaña a una marioneta con una larga nariz en su aventura por ser un niño real junto a su hada favorita. Conoce la historia de un hombre cuya pensión parece ser eterna con el coronel no tiene quien le escriba, una de las más grandes obras de Gabriel García Márquez. Adquiere tus entradas ahora en tu boleta o ingresando a festivaldeteatro.com.co. Solo en Tipi, on the spot, on the move. Tipi da la hora en la W. Señor locutor, por favor, diga usted qué hora es. En el día del locutor, Andrea, por favor, dígame usted la hora. 12 del mediodía, 14 minutos. Y feliz día, locutor. Gracias, lo mismo. Gracias, muchas gracias, señor locutor. En Tipi están las mejores marcas del mundo. Aplica a nuestras convocatorias On the Spot, donde podrás trabajar desde casa o ser parte de On the Move y diviértete en los sites más top de toda la ciudad. Escoge en qué modalidad quieres trabajar. New benefits, new schedules, new salary. Regístrate en tpjobscolombia.com. Let's go for more. Estamos de vuelta, aquí sigue la W, gracias por su sintonía, gracias por vernos también a través de nuestros canales virtuales. Henry Giovanni Cifuentes, muy buenas tardes, bienvenido a Sigue la W, gracias por estar a esta hora con nosotros. Sí, muy buenas tardes, muchas gracias por permitirme en el espacio. Henry, yo quiero que antes de que nos adentremos en tantas historias que usted nos quiere compartir hoy en Sigue la W, yo quiero que usted nos cuente, ¿usted quién es? ¿Usted cómo terminó como testigo de la Fiscalía y de la Justicia en infinidad de casos? ¿De dónde salió usted? Cuéntenos muy brevemente, pero muy, muy brevemente, su historia. ¿Quién es Henry Giovanni Cifuentes?
Sí, buenas tardes, te cuento. Yo soy Henry Giovanni Cifuentes Ortiz. Yo nací en el municipio de Bello y en el municipio de Bello, Antioquia, me crié hasta aproximadamente los 8 años de edad. Cuando yo cumplo esta edad, empecé pues a hacer mi vida prácticamente solo porque yo soy pues una persona que a mí me adoptaron, mis papás me regalaron a los 8, como al 1 o 2 meses de nacido y empecé pues con otra familia. Las cosas no se dieron y yo salgo a los 8 años de mi casa. Empiezo a hacer mi vida como una persona normal, pero con 8 años, imagínense. Y empiezo pues, a hacer mi vida cuando pasó el tiempo y yo me metí en cosas que no debía. Y a los 16 años de edad ya fui capturado, 15, 16 años fui capturado en el municipio de Támesis, Antioquia, siendo menor de edad con porte ilegal de armas. Me llevan a el comando de la policía y allá me visitan funcionarios de la SIJIN, de la Metropolitana de Medellín, donde me dicen pues que ya saben quién soy yo, de que les colabore con información y que no voy a pagar ni un día de cárcel. Y yo pues menor de edad, con 16, 15 años, pues me dejé llenar del miedo y yo empiezo pues a decir sobre algunas personas que yo conocía, las había visto en el barrio, sabía más o menos en qué andaban. Sí. Y ellos me pensaron a los 16 años, 15, 16 años, no recuerdo, pero ahí fue Sí. donde me empezaron a... Henry Giovanni, y usted en ese momento, como nos dice, 15, 16 años, ¿sabía quiénes eran los que mandaban en Bello, quiénes mandaban en Támesis, quiénes mandaban? Y me refiero al sector delincuencial, por supuesto, a las bandas delincuenciales de la zona. ¿Usted conocía muy bien cómo era ese organigrama y de qué manera funcionaba en esa zona de la capital de Antioquia, la zona metropolitana de Medellín, todo el tema delincuencial y de narcotráfico? No te cuento, entonces pues yo empiezo a dar declaraciones de algunas personas que yo había visto, no los había visto pues delinquiendo, pero sabían que trabajaban en cosas raras, pero nunca pues yo conocía a profundidad estos grupos al margen de la ley como son los que operan en el municipio de Bello, Antioquia. Y pues a mí prácticamente ellos me agarraron siendo menor de edad, me cogieron, me reclutaron y pues me enseñaron muchas cosas que eran como para el beneficio de la justicia. Y pues uno menor de edad no cree que está haciendo las cosas bien porque si está con la justicia se supone que es bien. Pero... Es decir, lo convierten usted como en una especie de informante dentro de los grupos al margen de la ley. Sí, como se dice en el mundo bajo prácticamente un sapo, sí. Usted era un sapo. Bueno, y entonces como sapo, ¿a usted le tocó hablar de quién o de quiénes, Henry Giovanni? No, pues en el momento a mí me preguntaron que si yo conocía, yo había escuchado unos sobrenombres que son alias, sobrenombres, pero nunca había dialogado con ellos. Y yo empiezo pues a decirlos en la declaración. Y yo los mencioné y a medida de que pasó el tiempo, todos los días o mes a mes, esa entrevista se ampliaba, o sea, yo seguía declarando sobre la misma entrevista y cambiábamos las versiones y para cada captura, pues hubieron capturas, siempre se cambiaban esas versiones. Es decir, a usted las autoridades, desde la SIJIN, nos dice usted, desde la policía, le decían lo que tenía que decir, que afirmar ante las autoridades judiciales? Sí, señor, inicialmente a los 16 años, como le digo, a mí me recluta el Gaula de la policía. A los 10, siendo un menor de edad, me cogen como cualquier grupo criminal que ingresa a sus filas a menores de edad. Así como tan ilegal es lo que me pasó a mí. Yo me cogí siendo menor de edad, me reclutaron y me empezaron ¿Y la información que usted contaba de dónde salía entonces?
era de carpetas que ya ellos ya tenían listas. Yo solamente ellos me mostraban, yo aprendía quiénes eran, cuándo nacieron, familiares, me ponían a estudiar un libro como en una escuela y yo eso lo decía ante los jueces de la República y por mi testimonio fueron condenadas esas personas. Por ejemplo, en el caso de Gustavo Villegas Restrepo, quien fue secretario de Seguridad de la ciudad de Medellín, ¿usted qué sabía o qué le dijeron que tenía que decir? No, pues yo en el caso del señor Gustavo Villegas no aparezco como testigo porque yo nunca testifiqué. Lo que hicieron fue que yo dentro de la cárcel El Pedregal, porque yo en mi momento sí fui condenado por el Gaula de la policía en Támesis, me libró de pagar un porte ilegal de armas menor de edad y a los 2 meses de ese porte ilegal ellos me dejaron pues y yo me fui otra vez para el pueblo y en el pueblo me volvieron a capturar siendo menor de edad con 16 libras de marihuana tipo creepy y allá ya prácticamente ellos me reclutan, ellos me dicen que tranquilo, que yo no pago cárcel, que yo estoy es con los que son, así me decían y pues yo me dejé llevar y cuando reaccioné y abrí los ojos, ya hoy tengo 25 años y estoy envuelto en miles de problemas. Sí, pero aquí nos estamos enredando, Henry Giovanni. Usted me dice que en la cárcel de Pedregal, ¿qué pasó y por qué razón termina usted involucrado en el caso de Gustavo Villegas? Sí, yo estando dentro de esa cárcel, fueron a visitarme 2 miembros del Gaula, de la policía Gaula de Antioquia y una fiscal que en su momento se la voy a hacer saber por medio del abogado que no recuerdo bien el nombre. Ella fue a visitarme dentro de la cárcel y me ofreció pues que ellos me sacaban en libertad condicional de la cárcel con tal de que yo me infiltrara y empezara dentro de la cárcel El Pedregal a conseguir números de teléfono, libretas, mucha información que yo suministré y en alguno de esos números que yo suministré, al parecer, porque nunca me explicaron bien, estaba hablando el señor Gustavo Villegas con miembros y cabecillas de la llamada oficina de Envigado. Es decir, usted estando en la cárcel El Pedregal, logró conseguir una información a pedido de una fiscal, a pedido de la policía, unos datos en donde terminaba vinculándose a Gustavo Villegas con la oficina de Envigado. Sí, señor, dentro de esos números que yo suministré, al parecer mantenía frecuencia directa con personas de mucho poder y mucho dinero en la ciudad de Medellín que estaban en el mismo patio donde ellos me infiltraron, porque yo estaba en un patio pues relativamente de personas comunes, pero Sí. ellos hicieron que me trasladaran hasta ese patio y allá pues ya me relacioné con los máximos cabecillas. Y eran unos números que usted conseguía, ¿cómo? ¿De qué eran esos números que usted conseguía y que luego le pasaba a estas personas que usted nos señala de la fiscalía y de la policía? Sí, pues yo adentro me cogieron mucha confianza estas personas y yo pues pedía llamadas de estos números, que me dejaran chatear o ver videos y empezaba a sacar información, números de WhatsApp, todo esto y decía pues el número a estas personas y esas personas inmediatamente chuzaban los números que yo daba. Sí, señor Henry, usted dice que en algunas ocasiones le decían, le daban como un libreto para que usted dijera ciertas cosas, pero yo quiero hacer énfasis en lo que tiene que ver con Gustavo Villegas. Eso sí no fue manipulado, o sea, usted empezó a reportar que el señor Gustavo Villegas, quien era secretario y funcionario de en ese entonces Federico Gutiérrez, Fico Gutiérrez, él sí se estaba relacionando con delincuentes, con personas de la oficina de Envigado. Detállenos un poco más eso, por favor. Sí, pues esta información que fue la primera de las que yo empecé a dar, esta información sí fue real porque aquí nada, no se manipuló nada, yo me infiltré, conseguí estos números de chuzaron y ahí pues apareció el señor Gustavo Villegas. ¿De qué hablaban el señor Gustavo Villegas con esos delincuentes de la oficina de Envigado?
Pues no no sabría decirte exactamente, solamente sé que él mantenía contacto permanente y con personas adentro porque ellos me informaban, los miembros del Gaula, cada vez que me visitaban, porque ellos me entraron celular a la cárcel y todo para que yo tomara fotos, videos y toda esta información. Él mantenía frecuentemente contacto con uno de los más altos jefes de la oficina de Envigado. Ujú. Señor Henry, en esa, pues digamos que inmersión que usted hacía para encontrar esos vínculos, el señor Gustavo Villegas pues era secretario de seguridad. ¿Habría forma de pensar que él estaba relacionándose con esos capos en sus funciones como secretario de seguridad? Suena muy difícil, pero digamos para dejar claridad, ¿o era evidente que él tenía nexos, relacionamiento, complicidad con esos delincuentes? Pues no, ahí solamente yo sabría decirte que él era pues secretario de seguridad y es muy raro pues de que un secretario de seguridad que es la persona que siempre está al frente de todos los operativos que se llevan contra estos grupos, el que firma autorizaciones y todo esto, y hablando pues con uno de los más altos miembros de la oficina que son personas pues delincuenciales que extorsionan, narcotráfico y todo este tema. ¿Usted nos puede decir a quién le sacó ese teléfono o ese dato, ese contacto que estaba ahí en la cárcel El Pedregal? ¿Quién mantenía ese contacto con Gustavo Villegas estando preso, estando detenido en la cárcel? Pues aquí en este momento yo quiero aclarar algo, que yo en el momento pues estoy solicitando ante la fiscalía un principio de oportunidades, porque yo aparte de que fui una víctima, me reclutaron, de pronto esto puede traer problemas contra mí. Y pues este nombre de esta persona, aún yo en una declaración lo he mencionado y yo prefiero dejar, porque yo estoy en este momento desprotegido pero usted ha dado publicidad en los medios de comunicación, uno de los más altos mandos de la oficina, Henry Giovanni, que en su momento esta persona figuró dentro de la lista Clinton de los Estados Unidos. Henry Giovanni, bueno, esto es frente a este cabecilla. ¿Se sabe si hubo alguna visita de algún emisario de Gustavo Villegas para que se entrevistara con él dentro de la cárcel o esto siempre se manejó telefónicamente? Pues allá siempre son como era la cárcel Pedregal, siempre son pues como en cajones y no se ve las otras personas. Lo que yo sí sé es que yo cuando empecé a estos números telefónicos, los miembros del Gaula estaban muy contentos por la información y me empezaron pues a más o menos decir que ahí se estaban haciendo como unos pagos de dinero, no sé cómo, porque eso no lo explican muy bien, pero ahí se estaban haciendo unos pagos de dinero y ellos quedaron muy contentos con esa información, pero me incumplieron. A usted le incumplieron. Óigame, hablemos de eso. Usted estaba en la cárcel, le dan un teléfono, le ponen una misión. Aparte de eso, entonces le ofrecían a usted como una especie de recompensa de pagos solamente para esto o también para que empezara a delatar otros nombres, otras personas que hacían parte de grupos delincuenciales en esa zona del país. Sí, señor, yo ya después, pues, al salir de ellos me prometieron que me iban a sacar en libertad condicional y después de que yo di esa información me abandonaron prácticamente estas personas y yo pues estuve tranquilo y nuevamente me contactó miembros de la DIJÍN Bogotá, eso es la DIJÍN, ellos me contactan y me dicen pues de que me necesitan, que necesitan hablar conmigo, que yo había dado unas declaraciones en tal tiempo, que necesitábamos seguir con eso. Y así yo me dejé llevar, ellos decían que a mí me estaban buscando, que me iban a matar, me metieron pues toda esta cizaña para que yo tuviera, que ellos me iban a proteger, que esquemas de seguridad y todo esto fue mentira.
Sí, Henry Giovanni, justamente sobre eso quiero preguntarle. Cuando un testigo de la fiscalía o de la policía colabora y es infiltrado entre estas organizaciones, posteriormente se le da una protección, ingresa en el programa de protección a testigos. ¿A usted alguna vez le hicieron ese ofrecimiento por parte de la fiscalía, que son finalmente quienes asumen las investigaciones que adelante la policía judicial, en este caso la DIJÍN? El programa de protección. Yo ingreso al programa de protección, después de un tiempo fui desvinculado, ellos me prometieron que un proyecto de vida, que un cambio de identidad, que de pronto una salida del país, que un plan semilla o semilla capital, como ellos lo llaman, para iniciar pues un proyecto productivo, y a la final todo esto me incumplieron. Nunca tuve esquema porque la protección nunca fue con esquema de seguridad. Y eso quedó Tampoco me... ¿Eso quedó en registro? ¿Hay algún documento de la fiscalía, un oficio donde se garantice y se evidencie que usted efectivamente era testigo protegido de la fiscalía o de las autoridades que adelantaban estas investigaciones contra Villegas y la oficina de Envigado? Sí, señor, yo tengo todos los documentos donde pues me ponen confirma y todos documentos oficiales que hacen los fiscales donde dicen que yo fui pieza fundamental, que yo di la ubicación exacta de tales personas que estaban ofreciendo dineros en la alcaldía de Medellín o Bello, y me ponían ahí en esos informes. Yo cuento con todos esos informes y mentiras que yo nunca daba ninguna información exacta. Eso yo no sé por qué me ponían eso ahí, y eso lo pasaban ante los jueces, ante las alcaldías, y con eso cobraron las platas y las recompensas. ¿Y usted acudió a alguna autoridad posteriormente con estas evidencias para denunciar que no le cumplieron con la fiscalía y pues toda esa información que usted recopiló, entre otras contra Gustavo Villegas, prácticamente sirvió para desarticular una organización criminal que estaba funcionando desde la cárcel y con la anuencia de algunos funcionarios públicos? ¿Le han dado solución a esa denuncia o no ha acudido todavía directamente a la fiscalía u otro organismo para que sea atendida esta queja por parte suya? Sí, señor, yo desde el 2018, al sentir toda esta presión, yo coloco esto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, donde yo advertía pues de que me estaban presionando muchos miembros de la Fiscalía y de la Policía Judicial para decir todo esto, pero esto no pasó nada, todo esto quedó en nada. Hace aproximadamente unos días, hace aproximadamente 15 días, al ver todas estas denuncias que yo vengo haciendo con mi abogado, me llaman de una fiscalía segunda delegada de la Corte Suprema de Justicia, donde se reabrió el caso por arte de magia, y que ahora sí le vamos a dar celeridad a este caso. Óigame, Henry Giovanni, yo quiero saludar en segundos a su abogado para que nos ayude también a desmenuzar esta parte final de lo que está preguntando Mauricio, que además es clave, porque a la hora de hablar, Mauricio, de una persona que entregó semejante información a las autoridades, pues evidentemente las autoridades tienen que asumir un compromiso, ¿no? Claro, debe el compromiso y garantizarle la seguridad, porque es que se trata de unas denuncias que está haciendo contra la oficina de Envigado, una organización criminal que tiene cabecillas con unos expedientes muy graves, y pues si que esté sin protección, si por lo menos una persona que lo cuide, pues es muy difícil trabajar con la fiscalía. Pero eso hay que investigar, averiguar, Juan Pablo, con la fiscalía. Vamos a ponernos en esa tarea. Ahí le queda esa misión. En esa tarea de averiguar qué pasó con ese caso. Pero quiero, Henry Giovanni, antes de saludar a su abogado, que usted, hasta donde me pueda decir, por supuesto, entendiendo que esto también es un tema de seguridad para usted, ¿qué nombres de qué personas vinculadas con grupos delincuenciales en Medellín, en Bello, usted dio a conocer y terminó no solamente entregando los nombres, sino también información de ubicaciones, de lo que ellos hacían, de lo que no hacían, y hasta dónde esa información la conseguía usted o se la daban? Yo figuro pues inicialmente denunciando que yo conocía a alias Barrigas. Él supuestamente era un miembro de la organización criminal Pacelli de Bello, Antioquia. También pertenecí en juicio oral, yo di declaración en juicio oral contra él,
y por mi testimonio fue condenado como juez de la República. También alias Vallejo, él figura, alias Vallejo figura como el responsable de las amenazas contra la doctora Claudia Carrasquilla, hoy postulada al Senado de la República, cuando se ofrecieron que 500 millones para asesinarla. Todo eso fue mentiras, porque yo prácticamente eso fue todo como planeado y como para que ella tuviera más credibilidad y todo este tema. También pertenecí al proceso de alias La Zorra, alias Piolo, Malacate, alias Sólido, alias Albert, alias Tom, pedido una extradición por mucha gente, Tom. que yo en mi momento, toda esta declaración yo las di, y pues todo esto prácticamente fue creado porque ellos del miedo me hicieron decir todo eso. ¿Cómo así que del miedo le hicieron decir todo eso, Henry Giovanni? Sí, ellos me decían que yo estaba metido en la boca del lobo, que yo tenía que seguir, que para que ellos me siguieran protegiendo, que si no, que yo ya sabía cómo solucionar esa gente. Prácticamente me intimidaban, como si no estoy con ellos me dejan solo para que me asesinen, y así prácticamente lo que está pasando, como ya no seguí pues colaborando, me dejaron solo y yo estoy ya a la merced Henry de todas Giovanni, estas personas. ¿Sí? ¿quiénes son esos policías del Gaula y los fiscales que lo obligaban a decir estas cosas y que prácticamente le libreteaban sus testimonios? Pues algunos, esto los voy a decir importante. El que más estaba vinculado en el momento era la persona encargada de recibir los dineros que me mandaba la Dijín mes a mes para mi sostenimiento de fuente. Llama Nelson Andrés Telis Ortega. Él es un patrullero de la inteligencia de la policía de la Dijín en Bogotá. Él me pasaba las fotos que yo iba a reconocer ante un procurador procurador general. Él me decía antes en qué cajón iba a estar, cómo iba a estar marcado, cómo era. Volvía y sellaba el sobre que ellos tienen sellado y rotulado, eso es confidencial, y cuando el procurador me preguntaba que yo lo conocía, yo decía que sí, que era tal persona, y mentiras. Voy a saludar a su abogado, Henry. Me queda una pregunta final para usted, y es sobre vínculos entre la delincuencia, crimen organizado en Medellín, y la administración de Medellín. Para usted, cuando se termina revelando que Gustavo Villegas tenía una relación con la oficina de Envigado, cualesquiera que fuera, ¿eso fue una sorpresa? ¿O para usted siempre ha sido una realidad, teniendo en cuenta que desde los 8 años está metido, digamos, en este mundo delincuencial, que hay algo que conecta a la administración metropolitana de Medellín o a la alcaldía o a la administración de Bello, en fin, con estas bandas delincuenciales? No, pues siempre he sabido que en el municipio de Bello, Antioquia, y en Medellín, pues la delincuencia es la que manda, y esto es pues evidente, esto no es nada del otro mundo. Así como los miembros de la policía judicial van y venden las entrevistas que hacen los testigos denunciando, van y la venden a grupos criminales que están denunciando para que le compren la entrevista y así dejar el caso hasta ahí. Abogado Alex Morales, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a usted y a todos los oyentes, Juan Pablo. Bueno, abogado, escuchamos lo que nos está contando Henry Giovanni y uno queda un poquito perturbado por muchas cosas, lo que contó estando en la cárcel El Pedregal, pero luego todos los testimonios que casi que le obligaban a dar. Ayúdenos a entender esto, ¿qué es lo que pasa o qué fue lo que pasó en el caso de Henry Giovanni? Bueno, voy a tratar de contextualizar a ustedes y a los oyentes. Primero que todo, soy defensor de derechos humanos. De esa forma fue que conocí como defensor de derechos humanos este caso, porque fui contactado por familiares del señor John Félix Yepes Vascos, el que él mencionaba, alias Barrigas, capturado en el año 2016.
y me indicaron él y sus familiares de que era una persona absolutamente inocente y que si Pablo podía defender. Fue así que empezamos la defensa del señor John Freddy Yepes Vasco en el año 2016. Le indicamos en su momento a la Unidad contra el Crimen Organizado, al señor Daniel Alexander Tapias Ocampos, que se había equivocado de persona. Y presentamos una serie de documentos, pruebas, testimonios, donde se indicaba que este señor había dejado su actividad criminal, él había obtenido su libertad y solamente estaba concentrado era con su familia. El único pecado de él era que no había salido de Bello, como no ha salido, porque es que mucha gente termina de pagar condena y no tiene a dónde ir y regresan a su lugar de residencia, su lugar, bueno, en fin. El tema fue que en ese proceso me doy cuenta que la fiscalía estaba llevando, porque iba contactando los testigos en mi actividad investigativa, y que los testigos, no, eso yo no lo dije, esto está alterado, yo nunca manifesté esto, me lo iban indicando uno por uno. El fiscal me indicó inclusive que había uno protegido en los Estados Unidos por la peligrosidad de la organización. Pude contactarme con la familia, pude contactarme con el muchacho que estaba en los Estados Unidos y el muchacho dijo, no, yo me vine, pero yo no estoy protegido por la fiscalía. Eso es absolutamente mentira, y si mi prohijado Barrigas no estaba vinculado en ese proceso, no tenía nada que ver con el tema. Fue así que seguí investigando, y en el año 2018 el señor Henry Giovanni Cifuentes se presenta como una prueba sobreviviente, es decir, ya le había derrotado mucho, el 90% de las pruebas al fiscal, y el fiscal, para poder ganar el proceso, acude a Henry Giovanni Cifuentes como prueba sobreviviente, indicando que para ese momento, año 2018, apenas lo había conocido y que tenía información relevante que aportar, donde iba a indicar que el señor Barriga sí hacía parte de esa organización y cuál era su rol y su papel en esa organización. Yo me puse a investigar y me doy cuenta que es que este señor había sido reclutado, que había, lo que él contó en el testimonio, que desde muy joven había participado en diferentes procesos. ¿Esto cómo me doy cuenta? Pero con la colaboración de funcionarios mismos de la DIJÍN que no estaban de acuerdo con esas actividades. Pero abogado, perdón, lo detengo ahí. Pero hay parte del testimonio de Henry Giovanni que es cierto. Por ejemplo, nos decía él los datos que entregó sobre los teléfonos e información de Gustavo Villegas versus otros que no lo son. No, es que el señor Henry Giovanni Cifuentes indiscutiblemente fue reclutado como menor de edad por personajes inescrupulosos que utilizan a los jóvenes para sus actividades ilícitas. Eso es indiscutible. Pero a partir de ahí, nosotros sabemos que estos jóvenes reclutados de esta forma son víctimas. Claro. Y a partir de ahí, la fiscalía se aprovechó de esa situación y lo reclutó para estas actividades también, que son absolutamente ilegales. Es tan ilegal vender droga en la calle como hacer un tema fraudulento, engañar a un juez, falsificar una firma, adulterar un documento. Y eso fue lo que hicieron con este muchacho. Y lo hicieron no por una sola vez. Ahora bien, él sí participó en actividades de delación, digámoslo así, porque no era ni siquiera un agente encubierto, porque no tenía las características. A él lo infiltraron con todo el riesgo que eso convenía, lo infiltraron para que le diera los números telefónicos de personas para que pudieran ser chuzadas, etcétera, etcétera, pero esa fue la única participación que tuvo esto. Esa parte es real, esa parte es verdad. Esa parte es cierta, claro, pero es que hay que tener en cuenta que el doctor Gustavo Villegas en el año 2018 era secretario de Seguridad. Para el año 2017, el señor Henry Giovanni Cifuentes hacía parte de la protección, pero le estaban incumpliendo, le estaba incumpliendo el Estado. Y por la necesidad económica
que él tuvo, hizo una extorsión, que eso está registrado en los medios de comunicación. Y desde la protección que le brindaba el Estado cometió otro error de extorsión y fue capturado. Y por una extorsión que fue registrada en los medios de comunicación y con la ayuda de la Fiscalía, solamente pagó 1 año de condena, pero lo aprovecharon estando en la cárcel del Pedregal para vincularlo, para sumergirlo, para infiltrarlo en estas otras actividades absolutamente también reprochables de la Fiscalía General de la Nación. Y ahí fue Eso cuando, es cierto. y ahí fue cuando terminó entonces, digamos, revelando a las autoridades los datos de Villegas para las chuzadas en donde Correcto. terminó conociéndose todo. Correcto. Valga decir, yo fui un miembro de la campaña de Federico Gutiérrez. Yo había llegado de Canadá en el año 2014, en el año 2015, los defensores de derechos humanos de Medellín, fuimos los primeros en apoyar la campaña de, pues desafortunadamente, al señor Federico Gutiérrez. En ese momento, en el 2015, ni en la campaña el doctor Gustavo Villegas participó directamente de la campaña. Para nosotros fue una sorpresa cuando se vinculó como secretario de seguridad de la alcaldía. Abogado, volvamos un poquito atrás. Es que usted dice que fue Henry Giovanni revictimizado por parte de las autoridades, pero, o sea, yo no me explico cómo justificó el Gaula y la Fiscalía que utilizaron un menor de edad para infiltrar a la oficina de Envigado. Bueno, en su momento ya estamos hablando que es el año 2018. A él lo venían reclutando desde el año 2014, 2010, 2015. En el año 2018 ya era la mayor de edad, creo que tenía, Henry me puede corregir, 18, 19 años, 20 años aproximadamente. Y fue en ese momento, ya después de haber pasado por un proceso donde él cometía delitos y sus procesos de esos delitos la Fiscalía los desaparecía o no los hacía prosperar. Entonces, por dar protección y utilizarlo, entonces ya en el año 2017 fue capturado por extorsión, pero estaba protegido bajo el mando de Gustavo Villegas en la alcaldía de Federico Gutiérrez. Y ahí fue cuando extorsionando, porque él pues necesitado por la necesidad, llamó a un comerciante y lo extorsionó, lo capturó otra unidad, no fue la unidad contra el crimen organizado, fue otra unidad del Gaula, creo que del Ejército, de la Fiscalía, pero no tenía influencia la unidad contra el crimen organizado, lo capturan, pero la unidad contra el crimen organizado le hace todo el proceso, le organiza los abogados, en fin, hacen toda una serie de irregularidades, y él termina cumpliendo 1 año de condena por una extorsión, 1 año de condena, y en ese año es utilizado por la Fiscalía, la unidad contra el crimen organizado, para incriminar al doctor Gustavo Villegas. Bien, ahora, abogado, yo necesito que hagamos una pausa porque ya quiero preguntarle también del principio de oportunidad que está buscando Henry Giovanni, pero Andrea le tiene otra pregunta a Henry Giovanni Cifuentes, quien recordemos fue testigo, fue infiltrado, fue el que entregó los datos que terminaron involucrando al secretario Gustavo Villegas con la oficina de Envigado, secretario entonces de seguridad del gobierno de Federico Gutiérrez. Adelante, Andrea, por favor. Sí, Henry, quiero volver con usted porque nuestros colegas de Vorágine y también Juan Pablo Barrientos de Caracol Radio, pues dijeron que encontraron el expediente y lo que dice la Fiscalía es lo siguiente, abro comillas: Gustavo Villegas usó información privilegiada para evitar la captura de capos de la oficina de Envigado. El expediente judicial recoge una anécdota de Julio Perdomo, uno de los jefes de la oficina de Envigado. En una de las reuniones de Gustavo Villegas con capos de la oficina de Envigado, este les confesó que Fico Gutiérrez evitó su captura. ¿Esto es cierto? ¿Usted qué sabe de esta información, Henry? No, pues yo de esa información no sabría decirte la verdad. Yo digo lo que sé, y lo que sé fue solamente lo de los números de teléfono donde él se estaba comunicando con altos mandos de la oficina, eso sí es verdad. Julio Perdomo, ¿quién es? ¿Él aparecía también en esos registros?
No, pues Julio Perdomo es una persona que yo la conozco es por noticias y según tengo entendido es una persona que se desmovilizó, hasta ahí sé. Bien. Bien, ahora, abogado, brevemente, cuéntenos el principio de oportunidad que busca Henry Giovanni, ¿en qué consiste? ¿Por qué? Bueno, desde el año 2018 yo le indiqué a la Fiscalía al Fiscal General de la Nación, que se estaban utilizando estos testigos y que sabía que Henry Giovanni Cifuentes Ortiz tenía información privilegiada. Le solicité que por favor le estudiaran el principio de oportunidad, valga la aclaración. En ese momento yo no tenía ningún contacto así directo como lo tengo hoy día con Henry Giovanni Cifuentes, solamente como defensor de derechos humanos, para que se clarificara, informara quién eran las personas y el modus operandi de esta organización que tenían en la Unidad contra el Crimen Organizado de la Fiscalía General de la Nación. Era una organización, le indiqué eso. Entonces, Henry Giovanni Cifuentes tiene información relevante, él puede indicar con claridad cómo lo ponían a estudiar los expedientes, qué le ponían a decir a cada una de estas personas, y valga la pena decirle a ustedes, es que Henry Giovanni Cifuentes, si bien fue uno de los testigos claves para estas personas, por los testimonios, las entrevistas falsas, se capturaron a cientos de personas en la ciudad de Medellín. Inclusive, y hablo por el que yo tuve que defender, a John Freddy Yepes Vasco alias Barrigas, era una persona inocente que estuvo privada 5 años de su libertad y con todos los perjuicios que le ocasionaron a su familia, a sus seres queridos. Sí. Entonces estamos solicitándole el principio de oportunidad a Henry Giovanni Cifuentes para que clarifique, dele toda la información a la Fiscalía General de la Nación, porque él tiene información muy relevante, tiene audios, tiene documentos que verifican esa situación. Yo incluso ya tengo esos documentos, tengo los audios cuando se conversaba con los fiscales ante la Unidad contra el Crimen Organizado. Bien. Tenemos indicios de sospechas cuando estas personas inclusive le hacían demandas contra la misma fiscalía, desde la misma unidad de la fiscalía presentaban demandas contra la misma fiscalía, desde los mismos funcionarios. Bien, pues Mauricio, yo creo que vamos a averiguar en fiscalía qué es lo que hay detrás de todo esto, qué se sabe también al interior del organismo de investigación. Abogado Alex Morales, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Una buena tarde para usted. Juan, yo quisiera tomármele un minuto, yo sé que tu tiempo es muy valioso en la radio, pero quisiera hacer un llamado a la Fiscalía General de la Nación. El objetivo de nosotros es fortalecer las instituciones democráticas del Estado. El objetivo de esta denuncia es eso, fortalecer la institución del Estado, de la Fiscalía, que se depure esa corrupción que hay al interior. Y lo segundo, hacer un llamado, yo sé que me debe estar escuchando a uno de los testigos, Juan Camilo Posada Tavares, invitarlo para que también, porque él también fue una persona que fue aprovechada, que la aprovecharon la Fiscalía General de la Nación para todos estos temas. Juan Camilo Posada Tavares fue reclutado desde un centro de rehabilitación en la ciudad de Bogotá. Entonces, si me está escuchando Juan Camilo Posada Tavares, lo invito a que se presente ante las autoridades y rinda su testimonio. Y lo segundo y lo último es pedirle protección a Henry Giovanni Cifuentes, porque Henry Giovanni Cifuentes se encuentra sin protección y con una fuente de peligro que es inminente, que es los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación que participaron en esta actividad criminal y los de la SIJIN y la DIJÍN. Eso es Gracias, abogado. Henry Giovanni Cifuentes, gracias también por conectarse con nosotros a esta hora en Sigue la W. Una buena tarde para usted y estaremos pendientes de su caso. Hasta luego. Muchas gracias. Una pausa cortica, volvemos porque tenemos noticias y Sigue la W, tenemos mucho más, muchísimo más.